selectos oyentes de este medio. Un placer saludar. Doctor, ¿ya terminaste tu juramento, tu confirmación? Sí, así es, verdad. Queríamos conversar aquí con Raúl Ramírez con relación a una decisión que han tomado con relación a un caso de un procesado por hurto que la Cámara ha resuelto otorgarle la libertad. Estamos hablando del caso. Marcelo Andrés Villordo Rivero según el voto mayoría, era un caso bagatelario. Justamente creo que el hurto era por un carne por 60.000 guaraníes, doctor. No sé si recuerda el caso. Sí, sí, recuerdo el caso, realmente un caso bastante singular, que bueno, se presentan siempre de tanto en tanto estos tipos de casos en los que de pronto uno ve cómo este tipo de cosas que son, bueno, eh, acá tenemos que entender que el sistema de justicia es la última ratio, ¿verdad? Y la parte penal también tiene que ser la última ratio, pero estos son problemas recurrentes. La persona esta es una persona que no tendría que estar, bueno, no tendría que estar en la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que había presentado una certificación, un documento que es una persona que padece de deficiencias, eh, creo que era toxicómano y tenía su resolución toda ahí borrosa, en fin, pero se Sí, presentó, ¿verdad? Pero aparte de eso ya había cometido estos hechos según el relatorio en otros supermercados, ¿verdad? Pero eh, es un problema que definitivamente nuestro sistema y con estas carencias que Mm. tenemos no es capaz todavía de resolverlo en otro ámbito y no llevarlo al ámbito penal. Eh, No es el derecho recuerdo, penal la solución, doctor, en este caso. categóricamente no es el derecho penal, ¿verdad? Vamos a llevarlo a la cárcel y ¿qué? Ahí se va, lo van a matar, en fin, cualquier cosa va a ocurrir definitivamente. Y de este tipo de casos tenemos muchísimo ahora. De pronto, bueno, el Ministerio Público, bueno, cumple su función, diríamos, medianamente. Lo que pasa es que cuando los hechos son bagatelarios, hay una última posibilidad de que eso se convierta en un hecho relevante penalmente cuando hay un interés del Ministerio Público, algo así dice la norma, ¿verdad? sí. Pero, y en este caso, bueno, no era el primer caso, pero había que buscar unas fórmulas alternativas de solución, ¿verdad? Entonces, yo creo que mi voto fue en disidencia y creo que me acompañó la doctora Viviana Sí. y convenimos que definitivamente no era la solución para este caso. Sí, justamente creo que hubo un voto del doctor Delio Vera, que él estaba por confirmar porque este señor tenía arresto y había incumplido y por eso le dieron prisión. Sí, y reitero que, bueno, en fin, de hecho, nosotros tenemos ahora mismo de manera taxativa, hay una acordada en 1511 del año pasado, que es producto del trabajo que se hace en la Oficina Técnica Penal. La Corte Suprema de Justicia, a través de su sala penal, está cumpliendo un papel relevante en el marco de la política criminal que debe provenir de ciertos órganos, el Ministerio Público, la policía, la seguridad, el Ministerio de Justicia, la Corte. Y en ese sentido, bueno, nos recordó a todos los jueces que normas que están vigentes, ¿verdad? Que la prisión es la que debe ser una excepción, que la regla es liquidar en libertad. Pero aquí vamos más allá de eso. Aquí esta persona tendría que ser sujeto de medida definitivamente, ¿verdad? Tendría que estar en otro lugar, en fin. Y bueno, tenemos que convenir también que nuestras instituciones son tan primarias todavía para eso, pero eh, nosotros en ese sentido por mayoría convenimos que esa tendría que ser la solución. Principalmente, eso es justamente lo que estábamos hablando, doctor, con Raúl. Evidentemente, en no otorgándole prisión, no imputándole, o sea, es una persona que realmente necesita ayuda de otro tipo con relación nomás a todos los elementos que se encontraron en los procesos que él mismo sigue. Así mismo, ¿verdad?
y eso ya era aparentemente ya de conocimiento, pero de pronto nuestra deficiencia, llamémosle estructural últimamente, es que tomamos los casos como si los casos siguiendo ciertos modelos o ciertos estilos, y eso está mal, ¿verdad? En estos casos yo creo que el Ministerio Público tendría que tener un poco más de una mirada diferente, ¿verdad? Para este tipo de casos, que hay muchísimos. El otro día escuchaba el caso de una bolsonera, que es una variable totalmente diferente, ¿verdad? Que ya son medio profesionales del hurto, ¿verdad? Pero, en fin, de este tipo de cosas hay muchísimo, y por eso es que siempre tenemos que repensar ese tema del derecho penal, ¿verdad? No prisionizar la cultura de la cárcel, la cultura de la penitenciaría, tenemos que empezar a desterrar, ¿verdad? Pero eso implica también un compromiso de la sociedad, ¿verdad? De tal forma que a este tipo de cosas creamos soluciones alternativas, instituciones que se desarrollen, que la sociedad se involucre, ¿verdad? Aparentemente es fácil decirlo, ¿verdad? Sí. Pero nos tiran el fardo a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos quienes de alguna manera tenemos que ir orientando. Nuestras resoluciones tienen que tener ese carácter didáctico también, de orientar un poco a la sociedad de ciudadanía, ¿verdad? Ese es un poco el fin también del Poder Judicial, a través de las resoluciones, y comunicar correctamente como lo hacen ustedes, ¿verdad? O sea que, porque de pronto todos somos víctimas, ¿verdad? De un sistema descarnado, un sistema que mira solamente la norma y no mira mucho más allá, o no mira la profundidad de un caso, o de una persona que ser hasta un indigente le damos el trato, bueno, que vaya a la cárcel porque no tiene nadie que lo defienda, ¿verdad? Entonces, de pronto es esa mirada que hay que darle un poco también a este tipo de casos. Realmente, doctor, y de repente esa lucha porque considero así, ¿verdad? Sí, una lucha. También se da contra sus propios colegas, porque hay varios jueces que tienen, o sea, que le dan prisión a esto, ha pedido el Ministerio Público y todo eso, y tiene que revocarse porque por la cuestión de bagatelario. Hay otros que le dan también, le eximen de medida. Teníamos otro caso donde por una situación similar, el doctor Rolando Duarte le había eximido luego de medida, porque era un caso bagatelario totalmente. Sí, realmente yo les cuento que yo enseño en la escuela judicial, y justamente una de las materias, o sea que uno de los puntos que pongo de resalto siempre es el tema de la imputación, ¿verdad? De las grandes deficiencias que tenemos nosotros con el tema de la imputación, ¿verdad? Pero eso no es culpa bueno, en primer lugar, la norma, que de alguna manera escapó a su diseño original, pero más que la norma, muchas veces nosotros tenemos que mirar, por eso digo, tenemos que mirar que detrás de un caso está una persona con sus defectos, pero no entender que la solución es directamente meterlo a la cárcel. Busquemos medidas mucho más viables, ¿verdad? Y yo me precio de haber sostenido siempre esta posición, incluso en épocas en que estaba esa ley que establecía que automáticamente el crimen no merecía ninguna medida alternativa, y yo siempre me he animado a hacer ese análisis sistemático de que la regla principal es la Constitución y plantea la excepcionalidad. Pero son cuestiones que hay que ir trabajando todavía, y más todavía ahora en nuestra sociedad, que es una sociedad que adolece primariamente de problemas tan acuciantes. Esta pandemia desnudó nuestras falencias estructurales, y eso se traduce en más presión social, en más personas con escasos recursos, o personas que no tienen oportunidad de trabajo, y eso es un caldo de cultivo terrible. Pero llevarlo a la cárcel es otro problema más agudo aún, porque bueno, ahí le metemos en la boca del lobo, ¿verdad? Con todo este problema de las cárceles que hay. Son problemas que no crean ustedes que se miran en todo el mundo. Este año se realizó el Congreso de Prevención del Delito de las Naciones Unidas, de la cual participó Paraguay, y estos problemas estaban ahí a la orden del día, y justamente se dice eso en sus conclusiones. Pero en fin, es lo que nos toca, y bueno, hay que ir afrontándolo desde la perspectiva en que nosotros, bueno, las leyes no son mágicas y tampoco las resoluciones judiciales, pero tratar
de dar un poco un rostro humano a este tipo de problemas. Ya. Doctor, muchísimas gracias por este contacto muy amable. Muy amable, doctor. Gracias, Perla, te agradezco, no les atendí antes porque justamente estaba en mi Estaba juramento. jurando. Sí. Felicitaciones también de paso. Mi quinta designación como magistrado, porque yo ya fui juez, ya fui camarista en el sistema anterior, y esta vez tengo 3 designaciones más como camarista. En fin, ahora estoy cumpliendo casi 27 años de magistrado y en breve voy a conseguir mi inamovilidad, ¿verdad? Que por eso azares de las problemáticas gremiales que también tenemos nosotros, hasta ahora no lo conseguí, ¿verdad? Pero les agradezco mucho y siempre atento y a la orden. Doctor, ya que hablaste del tema gremial, ¿ya presentaron la acción como gremio de magistrados, de asociación de magistrados? Entiendo yo que hay hasta ahora no sé si hay un escrito, estoy un poco alejado siempre atento, pero no formo parte de ninguna comisión directiva porque justamente estoy en la oficina técnica, pero entiendo yo que eso va a ser planteado. Yo hablaba el otro día con el presidente y me decía que están en la redacción y en ultimar los detalles, pero en fin, problemas hay en todos los frentes y los gremios también tienen una tarea importante en pos de la independencia, porque acá eso es lo que hay que preservar, ese es el punto neurálgico y central, y ustedes que hacen comunicación respecto a la justicia saben muy bien que el tema central está en eso y en la gran corrupción también que existe. Exactamente, así es. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por este contacto y que tengas un excelente resto de tarde. Igualmente para vos, Felito, y para quien te acompaña y para los oyentes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS.